Muy buenas, ingeniero. Nosotros somos el grupo 3 y presentaremos las sentencias on-update y on-delete. Las restricciones de clave externa son parte integral del diseño de base de datos de SQL Server. Se utilizan para mantener la integridad entre los datos relacionados de diferentes tablas. Al implementar operaciones de actualización y eliminación en valores en la tabla principal, tenemos que considerar el impacto en los valores relacionados en la tabla secundaria. SQL Server proporciona diferentes reglas para administrar el efecto de las actualizaciones y eliminaciones en los valores de la tabla secundaria. Por ello, SQL Server proporciona 4 cláusulas que son no action, cascade, set null y set default. Aquí lo dejo con mi compañero. Buenas, yo les voy a hablar sobre delete cascada. Cascada lo que hace es que borra los registros de una tabla dependiente cuando se borra de la tabla principal. Es una sentencia delete, igual como la de actualizar, pero de actualizar se hablará más adelante, pero es igual, se agarra el valor clave de la tabla principal y toma como referencia ese valor para poderlo modificar. Quiere decir que si creamos una tabla y se la pasa al hijo, no vamos a tener que utilizar métodos de borrar desde el hijo para llegar hasta el padre, sino que desde el mismo padre se borrarán los datos. Dale siguiente, por favor. Como vemos aquí, va que tabla, ciudades le da a persona. Eso quiere decir que si borramos la fila de ciudades, las personas que tengan ese registro se van a borrar, como lo había explicado, con su ID, ciudad ID, que se lo hereda la tabla de ciudades. Vamos a la siguiente. La delete no action, prácticamente lo que hace delete no action es que, aunque queramos nosotros tratar de borrar ese registro, no va a hacer caso, lo va a denegar y es como un bloqueador, digamos, que no se va a poder. Entonces aquí dice que delete no action es lo mismo que omitir la cláusula, evitará activamente la eliminación de una clave primaria si se hace referencia a ella por cualquier tabla secundaria. No permitirá pasivamente que se elimine sin afectar a las filas secundarias. On delete, la comprobación de integridad referencial se realiza después de intentar modificar las tablas. Entonces, como había dicho, prácticamente solo del padre se podrá eliminar. Ya las secundarias no tendrán ese acceso. Y con eso termino. Bueno, continuando con mi compañero, a mí lo que me tocó fue la instrucción onDelete set null, que lo que hace es que establece en null el valor de la clave secundaria a la cual queremos eliminar un registro de la tabla principal o modificar el valor del campo referenciado. Lo que hace aquí no es que borra literalmente toda la entidad, sino que elimina la relación como tal y la establece como nula, que lo veremos en un ejemplo posterior. ¿Dale siguiente? Como podemos ver en este ejemplo, si queremos eliminar una fila de ciudades que tenga algún valor en personas, como tal, todos los registros relacionados con esa persona, o sea, si una ciudad está relacionada con varias, no, si una persona está relacionada con una ciudad, o varias personas están relacionadas con una ciudad, su ID que está como referencia se volverá null, que eso es lo que hace, no elimina la entidad como tal, o la persona como tal, como se vio en el ejemplo de cascada, sino que elimina la relación y la vuelve nula. Dale, siguiente. El siguiente que me tocó fue el onDelete set default, que lo que usa, que se usa tanto en el update o el delete también como los demás, y significa que los datos secundarios se establecen de sus valores predeterminados cuando los datos principales se eliminan o se actualizan, que es como el típico, bueno, no el típico, sino que es como el set null, pero de manera diferente, que aquí hace que al eliminar dicha entidad, vuelve a su estado predeterminado y se establece como tal. En el caso que voy a dar, verán que se establecerá tipo nulo porque están hechos de esa manera. Dale. Ay, primero está mi móvil. Muy buena, yo seguiré con la cláusula onUpdate no action. Con la opción no action en las cláusulas onUpdate, cualquier intento de modificación o eliminación de los valores referenciados en la tabla principal no está permitido, lanzando como resultado un mensaje de error. Si se intenta
modificar en la tabla principal, por ejemplo, el primary key no va a permitir porque tiene un valor referenciado en una tabla secundaria, anulando cualquier acción y retrocediendo a como estaba originalmente. OnDate cascade. Con la acción cascade en las cláusulas OnDate, si los valores referenciados en la tabla principal se eliminan o modifican, todos los valores relacionados en la tabla secundaria también se modifican como resultado. Y aquí sigo con mi compañero. Les voy a comentar sobre el onUpdate set null. Este es similar a onDelete set null, ya que lo que hace la opción set null en la cláusula onUpdate es hacer que si los valores que se referencian en la tabla padre o principal se eliminan o modifican, todos los valores que estén relacionados mediante esa llave foránea serán establecidos con null. La siguiente. La llave externa, como en todos estos ejemplos, se puede crear en el onDelete set null o al utilizar el SQL Create Table ahí mismo en el Data Definition Language o aparte para proceder a correr la sentencia alter table y agregar la llave foránea con las opciones que se van a colocar. En este caso, set null para cuando se actualice algún valor en la tabla padre. La sintaxis es bastante estándar. Es de la siguiente forma. Al crear la tabla, si esta es la tabla hija, la cual va a tener relacionada una tabla padre, entonces se defino las columnas normalmente y luego puedo agregar el constraint del foreign key para agregar las columnas o atributos de esta relación como llaves foráneas y asignarle la referencia a la tabla padre a sus correspondientes columnas o atributos de los primary keys de la tabla padre. Y por último, establecer un delete set null o un update set null o cualquiera de las otras opciones que se han estado hablando al respecto en esta presentación. Por otra parte está el onUpdate set default. Este actúa de la siguiente manera. Si establezco esta opción en una llave foránea en una relación hija, entonces cuando se actualice la llave primaria de la columna padre, lo que va a hacer en la tabla hija que tiene esta opción en la llave foránea es poner el valor por defecto que tenga ese campo. Es decir, que si el ID que tiene la llave foránea que relaciona hacia la relación padre, puede establecerle un valor por defecto. Si en este caso se llega a actualizar en la otra tabla padre. Es el mismo valor por defecto que se toma en cualquier otro atributo en una relación. La sintaxis en este caso se muestra al hacer el alter table después de crear la tabla. Se corre alter table en la tabla hija y se agrega la constraint para la llave foránea con las columnas correspondientes que son llave foránea
y las referencias a las tablas padres correspondientes y agregando el onUpdate del default para que de esta forma cuando se actualice en la tabla padre el valor de la llave primaria de la columna de la tabla padre se establezca un valor por defecto de la columna de la tabla hijo. Y esa sería nuestra parte de la presentación. Ahora seguiremos con los ejemplos en SQL Server. Bueno, como parte ya demostrativo, mostraremos cómo trabaja el delay cascada en SQL Server. Si nos fijamos, creamos la base de datos y sus respectivas tablas. Como especie será la clase padre que va a heredarle a Flores su primary key. Si nos fijamos, hacemos un ID en la tabla Flores que se va a llamar especie ID, que va a llevar un constraint de, de, de atributos como llave foránea, pero siempre apuntando a la especie ID. Y toma como referencia la tabla padre, que es Flores, especie digo, que va a tomar como el atributo primario el ID. Ya después de eso ponemos onDelete cascada. Esto quiere decir que desde ya creando todas nuestras tablas, yo utilizando la clase padre como agarrando su primary key y ordenando que se borre, prácticamente se estarán borrando todos los datos que estarán agregados y siguiendo de esa tabla. Por ejemplo, si después de Flores hay otra tabla que está apuntando hacia Flores, ese dato también se eliminará. Como aquí tenemos a pedidos F que está llevando también tanto una clase, un atributo primario flor, de flores y de pedidos. Que también pedido sería como un padre para pedido jefe. Ya si nos fijamos, agregamos estos datos acá adentro, rellenamos la base de datos, mostrando también todo, verificando que se están guardando. Aquí guardamos las especies, aquí guardaremos las flores, hacemos un pedido y también haremos un pedido F. Si nos fijamos, ya están todos los datos agregados. Ya después, cuando yo quiero borrar, digamos, el primer valor, que sería ID1 de especies, ID1 de especies serían aromáticas. Entonces, si lo borramos desde la clase padre, se hizo satisfactoriamente, mostramos que ya no está guardado ni aquí, ni en flores hay un dato, solo queda el segundo dato que había guardado, y obviamente tampoco ya está en especie. Esa es la primera de las categorías que están de cascada. Ahora mostraremos con el mismo ejemplo uno de no action. El de no action es que aunque queramos borrar, no va a hacer nada, no va a actuar. Ya nos metemos en la base de datos de Flores N. Agregamos todos los... Ya está creada. Quería verificar si estaba creada. Vamos a meter los datos otra vez. Ya verificamos que están mostrando ya con los select todos los datos. Ya cuando queremos borrar la especie 1, no deja. Esto es lo que hace el noAction. Siempre va a tirar un error de que está vinculada y no se puede borrar. Y con esto termino mi parte demostrativa de estas dos categorías de delete. Okay. Bueno, siguiendo con mis compañeros, yo voy a demostrar lo que ya son las setNull y, bueno, de onDelete setNull y onDelete setDefault. Comenzaremos con lo que es el onDelete setNull. Vamos a crear lo que es una base de datos.
Y vamos a usar, técnicamente es la misma base de datos creada por mi compañero, pero usarla de otra manera. Si ve usted, acá, ¿por qué me dice que tengo mal? Creo que es probabilidad. Ah, me equivoqué yo. Como pueden ver, es la misma tabla y las mismas instrucciones, solo que yo quité el constraint de lo que fue el Specie ID y la volví normal, o sea, una referencia normal a una llave foránea. Y solo que al final es un onDelete set null, que lo que se verá en la eliminación va a ser lo mismo que se explicó en la teoría. Vamos a crear las mismas, hacemos cada una y hacemos la inserción de lo que son los datos. Ahora, al hacer una eliminación en pedidos M, pedidos D, que es la que hace referencia a ella, va a tener todos sus datos referenciados como nulos. Si podemos ver ahorita pedidos M, el pedido D tiene todos sus datos bien establecidos. Pero al hacer una eliminación en pedidos D y al seleccionar otra vez pedidos D, vuelve todos sus datos que se hayan referenciados en ID, los vuelve nulo, que es lo que es la función de lo que hace setNull. Ahora continuando con lo que es el setDefault. Esta ya es una base de datos un poco modificada porque es diferente. Entonces voy a tener que borrar la anterior que he creado para continuar con esta. Espero que se borre. Me va a salir error porque cometí un error ahorita. Tuve que haber cambiado también en la otra base de datos, en el otro query. Pues esperemos que me salga. Y lo hago, y hago el cambio. Ahí está, como pueden ver, me salió el error porque aquí no hice el cambio a master, sino que sigo usando flores. Aquí la elimino tranquilo. Ahí está. Ahora, creo otra vez esta base de datos. Y como pueden ver, es los mismos casos. En la misma referencia, en la misma llave foránea, hago un onDelete setDefault en este caso, no un setNull, pero se crea de la misma manera, solo que trabaja de diferente manera. Hago la inserción de datos. Y hago la eliminación. De la misma manera, pedidos M está relacionado con pedidos D, entonces al eliminar y al hacer un select from de pedidos D, lo vuelve null porque están así de esa manera las referencias como tal. Si ustedes ven, son integer not null. Ven, no llevan el not null, o sea que pueden ser nulos por algo es que llevan esto. E igual en flores, si hago una eliminación en flores, al hacer flores directamente, me va a cambiar esto, pero esto se ve en lo que era, si no me recuerdo bien, especies. Y en este. La flor cambió, que es la única referencia que tiene pedidos M con la primera flor creada como tal. Al hacer esa eliminación de flor 1, el pedido que llevaba esa flor se vuelve nulo porque está eliminado de esa misma manera. Entonces, con esto terminaría mi demostración de lo que es setNull y setDefault de la parte de onDelete. Y terminaríamos con esa parte y solo faltaría lo que es el update. Muy buenas, yo les explicaré la sentencia onUpdate, no action y onUpdate cascade. Siempre trabajé en la base de datos de mis demás compañeros, solo que en las relaciones especie y entre flores utilicé onUpdate cascade, que todos se van a eliminar si se eliminan de la tabla especie o se modifican si se modifica la tabla especie. Siendo especie la tabla primaria y flores la tabla secundaria, y en pedidos utilicé la otra relación con la sentencia onUpdate no action entre pedidos el maestro y secundario, es decir, las facturas. Tengo insertado, por ejemplo, bueno, mostraré lo que está en la tabla pedidos M, que es la tabla primaria. Tiene un pedido
y la tabla secundaria, pedido D. Como esta no tiene una sentencia no action, no se podrá modificar. Intentaré modificar una sentencia, un registro de la pedido M y no genera un error, ya que no se puede modificar porque está la no action, que no permite la modificación. Y ahora con la sentencia on de cascade, en la tabla especies encontramos dos registros. Si funciona tendría que modificarse. Por ejemplo, voy a modificar el número de registro número 1, que tiene ID 1 y orquídeas, lo modificar a cambiar el registro a 4. Esperen un momento. Pero voy a modificar aquí está. Estaba modificando algo que ya estaba, como ya estaba. Hoy sí, modificaré como tiene ID 1, ya sí. Ahora tuve que haber modificado. El primer registro tiene que pasar a 4. Sí, orquídeas pasó a 4. Bien, yo voy a hacer la demostración de la otra parte que queda de onUpdate con una base de datos bastante simple de comprender. Esta consiste en países y estados. De los países es la relación padre y los estados es la relación hija. País tiene una llave primaria, país ID, que para notar no es autoincremental, un nombre y un código. Y el estado tiene su llave primaria, estado ID, un nombre, un código, y la que va a ser llave foránea, país ID, que hace referencia a la llave primaria de la relación padre-país. Podemos crear la tabla y luego agregar las llaves foráneas correspondientes con la opción que está en cuestión mediante alter table, como se ha visto en la sintaxis de la sentencia. Le agregamos a la relación estado la llave foránea con este nombre, con esta nomenclatura que se suele utilizar en SQL Server, a la relación país, en la columna países, a la relación países, llave primaria país ID, y agregando el onUpdate set null para que tengan efecto esta condición. Luego los elementos que voy a ingresar a las relaciones con ID 1 y 2 correspondientemente serán Estados Unidos y Reino Unido. Siempre están esperando que la gente haya revuelta para aumentar. 1, 2 y 3 serán Texas, Arizona y Wales, en donde el país que le corresponde al primer estado es Estados Unidos con llave primaria 1, el estado de Arizona, Estados Unidos también, y Wales, que le corresponde a Reino Unido. Lo cual se puede verificar en el select los datos ingresados.
Estados Unidos, estos primeros dos estados, y el tercer estado, el Reino Unido. Ahora para ver la función de onUpdate set null, voy a ejecutar esta parte de aquí, donde actualizo de la tabla países el ID, lo asigno a 5, donde el país sea 1, es decir, donde coincida con el registro de Estados Unidos. En la llave primaria la voy a actualizar del valor 1 al valor 5. Al surtir efecto los cambios, puedo ver que los estados que estaban relacionados con Estados Unidos, anteriormente con ID 1, han sido puestos en nulo, ya que he actualizado la llave primaria de la tabla padre, y por tanto al hacer el update le asigna el valor de nulo a los registros de la tabla hija, y pues el otro queda igual, ya que no fue afectado porque el que se actualizó fue Estados Unidos. Por otra parte, para la otra opción que tenemos, que es onUpdate set default, es lo mismo, crear la tabla países y estados, con una diferencia pequeña, y es que la columna que va a ser la llave foránea hacia la tabla padre países, le voy a poner un valor por defecto al definir el atributo. Ese valor por defecto va a ser 1. Es decir, que si no especifico un valor de la tabla países para un estado, este será asignado el valor de 1. Al agregar la llave foránea, se utiliza onUpdate set default para que aplique esta condición. Al insertar los datos, insertaré con ID de llave primaria NA, para que quede como país por defecto, y los demás serán los mismos de Estados Unidos y Reino Unido, con llave primaria 1, 2 y 3 correspondientemente. Y para los estados, ingreso los mismos 3 estados del ejemplo anterior, donde los primeros 2 pertenecen a Estados Unidos y el último a Reino Unido. Como podemos ver, hay un país por defecto y los 2 países, y los 3 estados que se han agregado, 2 que pertenecen a Estados Unidos y el otro que pertenece al Reino Unido. Si ahora actualizo la tabla países y hago que el ID, es decir, la llave primaria del país, sea igual a 5, donde el país ID es igual a 2, es decir, en este registro, que es el de Estados Unidos, voy a actualizar y vemos que como he cambiado el ID o la llave primaria de Estados Unidos de 2 a 5, he actualizado el registro en la tabla padre. Por lo tanto, en la tabla hija, lo que va a hacer el update set default es asignar el valor por defecto que tiene el campo. Es decir, el atributo país ID tiene como valor por defecto 1, y es este el que ha asignado al actualizar en la tabla padre. Asigna el valor de 1, es decir, que estos estados ahora pertenecen al país por defecto, y el otro estado cual pertenece a
Reino Unido no se ve afectado, ya que el registro que se actualizó en la tabla padre es el registro de Estados Unidos. Y esta es la demostración práctica de la última parte de un update. Y bueno, con esto terminamos lo que es la exposición y